Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos acá en este tercer programa que llamamos La Película Completa, que forma parte de la programación de 1803 Radio, que es la radio del mundo del trabajo, donde los trabajadores y las trabajadoras nos hacemos cargo de la palabra. Hoy tenemos a una invitada especial, la invitada de lujo, que siempre nos acompaña en este programa, que es Marita Gallo, donde, bueno, la propuesta de este programa justamente es que podamos pensar y reflexionar en forma colectiva a través del arte, a través de la expresión artística del cine, que podamos expresar y pensar cuestiones de nuestra historia y sobre todo de nuestra realidad y nuestras realidades. Bienvenida, Marita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por ser quien me hospeda en el día de hoy. Vamos a tratar de compartir nuevamente algunas ideas que venimos trabajando para hablar de cine, que es lo nuestro, que es una manera de encontrarnos y de poder hacer historia, no solamente ser un pasajero quieto, sino un partícipe. Perfecto. Hacemos parte de la historia también acá, haciendo esta lectura y este análisis colectivo, ¿no? Sin duda, sin duda. Hoy nos convoca una película del cine argentino, maravillosa película del cine argentino del 2014, llamada El Patrón, radiografía de un crimen. Esta película es una película de Sebastián Schaeffel, un gran director argentino que también pertenece a ese grupo de directores que ya en otros encuentros habíamos destacado como ese nuevo cine en el cual están los directores jóvenes como Mitre, bueno, entre otros, que bueno, están no solamente en la Argentina, sino que también figuran en el cine internacional de manera muy importante. Y bueno, este director de esta película no es solamente su director, porque otra de las características de las que comúnmente hablamos es que además de ser directores, por el contexto en el cual estamos y por muchas otras razones técnicas también, tienen otras actividades dentro del quehacer de la película. Por ejemplo, son guionistas, como es el caso de esta película, y ocupan otros lugares. En este caso también es montajista, el director de esta película. Y bueno, o sea, ¿qué quiero decir esto? A veces uno piensa que el director es alguien que se sienta en un sillón y que va dando órdenes de algunas ideas. Esta participación más compleja y completa en la película nos habla de cómo amasa el proyecto cinematográfico, que es mucho, realmente es casi un hijo para esta persona, porque gran parte de todas las partes que componen el hecho cinematográfico están tocadas por su mirada y por su punto de vista. Entonces era como para destacarles. Bien, totalmente. Esta película tiene como protagonista a Joaquín Furriel, un querido y conocido actor argentino, pero no es el único. Este hecho cinematográfico se completa con la presencia de Guillermo Fenning, de el maravilloso Luis Ziembrowski, que realmente lo amamos, es un actorazo argentino, Mónica Lairana. Y bueno, y un equipo de más personas que llevan a cabo esta realización que, como les decía, que fue hecha en el 14 y que realmente cautivó y yo creo que sorprendió cuando se estrenó por todo lo que implica y que, bueno, a lo largo de la emisión de hoy vamos a tratar de describir. Supongo que sorprendió un poco por la historia, por la crudeza en la cual se narra la historia de este trabajador, se lo podríamos decir de esa manera, ¿no? Un trabajador que está en condiciones totalmente vulnerables y de un sometimiento total, y también por la calidad actoral de quienes interpretan a los personajes, que realmente es sumamente destacable, ¿no? Sí, son actores de primera línea. La actriz no es tan conocida. No. Sin embargo, si uno se pone a investigar, si googlea un poco, la va a encontrar en realizaciones específicas y muy buenas todas. Y también tengo entendido que es directora. Bien. Esta chica Mónica en algunas nuevas propuestas. Pero yo creo que también sorprendió
porque es una película que intenta mixturar dos géneros o dos propuestas, que es el thriller y el cine social. Bien. O sea, esto es lo más fuerte, porque bueno, vamos a hacer un poquitito de historia. ¿Qué es el thriller, no? Son estas películas que vemos en el cine porque generan emoción, suspenso, siempre hay una búsqueda, un criminal, generan mucha adrenalina y son muy convocantes desde el punto de vista de la taquilla. Esa es la realidad, ¿no? Y bueno, esto es lo que sucede en esta película. Sin embargo, el trasfondo es como una especie de armazón, ¿no? Y hay por detrás toda una historia que es las características del cine social que vemos en ella, que en realidad a veces sentimos que ese thriller se da vuelta y se transforma en otra cosa porque cobra protagonismo eso que vos decías recién, ¿no es cierto? La historia, la vulnerabilidad de una persona, y vos te encontrás, en lugar de asustarte solamente, conmoviéndote y al mismo tiempo pensando, ¿no? Pensando muy fuerte. Sí, lo que me pareció que es muy fuerte la cuestión metafórica también, ¿no? Hablando de esto que vos decís del efecto o de la taquilla, me parece que en cuanto a lo artístico o a lo netamente de la película, no sé si se puede decir así, me llamó la atención lo metafórico de la carne, de la carnicería, que no es casual que lo haya propuesto el director en ese oficio, ¿no? Que tiene que ver con un montón de crudeza, inclusive de la manera en la que se maneja la carne. Y cómo a través de la carne emerge todo, como vos bien decís, un entretejido social y histórico en su relación en el empleado, con la esposa, con los vecinos, de una deshumanización quizás de lo que es el trabajo y lo que es el vínculo con el barrio inclusive. Totalmente. Y la carne, como vos decís, es un recurso para la Argentina que durante muchos años, y bueno, todavía nos sigue insertando en el mundo, aunque ahora somos los trabajadores los que no podemos comprar la carne por lo cara que está, y porque según nos dicen, la requieren en otros mercados internacionales y nosotros tenemos que pagarla a ese precio internacional, cosa que es realmente imposible para un trabajador hoy en día comer lo que nosotros producimos. Porque esto sucede en el mundo, no solamente en la Argentina. Los países del mundo que producen determinada cosa, en este caso es carne, pero podría ser cualquier cosa, esa cosa en su país de origen es más barata. Exacto. Es barata porque justamente es de origen. Bueno, en nuestro caso, en este momento, no estaría sucediendo. De hecho, justamente todo lo que es la industria y lo que es la producción propia está queriendo ser reemplazada por lo que es el mercado de importación, ¿no? De hecho, ese es un camino en donde se va produciendo un industricidio, ¿no? de nuestras propias industrias, nuestros propios medios de producción, ¿no? Por supuesto, y eso acarrea a la cuestión de los trabajadores, ¿no? De las pymes o de las industrias. Sí, claro. Yo pensaba también cómo, fíjate, vos estás hilando muy fino, pero cómo se presenta esto, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una alumna, porque esta película yo la pasaba en la escuela y una de las críticas que recibí no iba por el lado de lo social, era porque a la nena que era vegetariana, la nena cuarto año que era vegetariana, le costaba ver esta película porque había mucha carne y se la tocaba mucho, sí. O sea, era un hecho que a veces nos hacía mal a la vista, yo decía. Bueno, a ver, yo digo, esto tiene que ver con el tipo de cine también que están intentando llevar a cabo, porque esta mezcla de thriller y cine social, ¿qué es lo que busca? Y ahí la carne creo también juega un papel. ¿Qué es lo que está buscando? Hitchcock, que era el maestro del thriller, claro, decía que a la gente le gustaba este tipo de cine porque lo sacaba de su vida cotidiana. Lo llevaba a un lugar distinto y lo sacaba del agobio que tenía que soportar. Claro. En tanto que, bueno, esto hacía también que fuera muy rentable porque sus películas se veían, bueno, no tengo que hablar yo de Alfred Hitchcock, pero esa es una de las patas, digamos, de esta película, esta cuestión de atraer
con ese armazón que decíamos del thriller. Y por otro lado, está el cine social que decíamos al principio, que se basa en la historia del cine. El cine social que retoma este director arranca, si tenemos que hacer un poco de historia, en los años 20 con el cine soviético. Claro. Sergei Eisenstein es uno de ellos. Después tiene también otro empuje muy grande en el neorrealismo italiano y en la posguerra europea, cuando Rossellini o De Sica hacen un cine con muy pocos recursos porque están hambreados, porque no tienen con qué, y crean esa maravilla con tan poco, inclusive a veces con actores y a veces con la gente del pueblo, recreando historias, ¿no? Con casi nada. Y además de esos dos cines que digamos son el cine de Hollywood, ¿no? El cine de... El primer cine, así le diríamos, y un segundo cine que es un cine más europeo, digamos, que tiene que ver con Chabrol, que tiene que ver con otro tipo de cine. En los años 60 aparece el tercer cine, que es el cine latinoamericano, con una impronta muy marcada desde la Argentina, con lo que va a ser una corriente del cine para la liberación, donde aparecen nombres como Pino Solanas, Getino, y bueno. Y muy relacionada también en el momento histórico con la literatura, la generación del 60, ¿no? Sí, en parte sí, y sobre todo con un momento histórico que hace que en distintos países de América Latina el cine sea un momento de encuentro para la discusión. Exacto. ¿No? Porque ese cine va a surgir en contra de alguna manera o como un discurso para la discusión en contra del imperialismo, en contra del colonialismo y en contra de las injusticias. Exacto. Entonces se encuentran un paradigma perfecto. Yo no quiero dejar de nombrar a Fernando Birri, que es el santafesino del cine, con una película que él hace en los años 60 que se llama Tire Vie. Es un documental, en realidad, y ahora voy a explicar por qué me parece tan importante el tema del documental, que yo creo que si lo viéramos hoy en día nos llevaría a mucho de lo que vemos en las calles. Entonces, bueno, realmente estoy hablando de ¿cuántos años? De 60, de 70 años atrás, y que esas cosas nos permitan y nos interpelen. Estoy hablando de una película, que es como vos decías, estamos hablando de libros, de películas, de literatura, siendo que el cine es de los artes el más social, ¿no? Exacto. Todos los otros son como más individualistas y elitistas. El cine tiene esa impronta, el cine es, gracias a la tecnología, se convirtió en un arte que puede compartirse. Pero yo quiero decir que este cine nos da una aparición, digamos, en el mundo, que va a aparecer no solamente en la Argentina, sino en Brasil, en México, y rompe con un paradigma que existía, porque nosotros cine hace mucho que hacemos, y la época dorada del cine durante el peronismo en la Argentina, también llamada el cine de los teléfonos blancos, que refiere también a otro cine europeo relacionado con, otra manera de hacer cine más, si se quiere, escapista. Uh-huh. Nos remite justamente este cine a volvernos hacia una sociedad que está en crisis y que necesita referenciarse para hablar sobre eso. Exacto, ahí la importancia, ¿no?, de las expresiones artísticas como el cine hoy, que inclusive está también vapuleado, y siempre la manera de tratar de rescatar, porque es una expresión artística que está expresando una identidad también, ¿no? Cuando vos hablás de cine no argentino, sino también latinoamericano, y una cuestión ahí que se unifica en las luchas y en las identidades, que nos identifica y por ahí nos diferencia a lo mejor de otras culturas más europeas, y que eso hace que se produzca algo más colectivo a nivel latinoamericano, ¿no? Sí, claro. Vos fíjate que este llamado tercer cine no coincide justamente con gente que tiene que ver
con esto de la tercera posición. Claro. Y no es solamente en Argentina o en América o en Latinoamérica, también aparece un cine africano, un cine asiático, donde estamos hablando en los 60 del periodo de la gran descolonización, cuando las grandes potencias, en el caso especialmente de Francia, Inglaterra, Bélgica, se retiran de sus enclaves coloniales, ¿no? Claro. Ya que estamos yendo por este lado y nombramos algunos de esto, algo de este pasado, yo decía de Tiredier, el director del Patrón es un director que se referencia mucho en el documental. Es más, en sus inicios él hizo documentales como por ejemplo Rerum Novarum, que es la historia de una orquesta en Flandria, una zona industrial del Gran Buenos Aires. Mundo Alas, ya que tanto hablamos en estos días del tema de la discapacidad, ¿no? Trabajado con León Gieco y un grupo de compañeros que hacen esta propuesta. Y bueno, también Que sea rock. Todos estos documentales, si bien son documentos sobre un tema específico, todos están referenciados en un momento, en un contexto histórico. Y digo esto porque cuando el director Sebastian Scheinfeld habla de su película, también se referencia en un determinado contexto. Y en una entrevista que le hicieron a él, le preguntaron cómo era esta mezcla entre cine social y thriller. Y él responde esta cuestión de que si bien él arma el thriller como una propuesta taquillera, lo que quiere contar es lo otro. Claro. Es eso que vos decís. El efecto que te introduce a otra realidad y te introduce a otra cosa. Es casi documentalista. Exacto. Y lo quiere mostrar y lo tiene que empaquetar de esa manera para que también la gente lo pueda absorber. Una estrategia. Es una estrategia. Es una estrategia de instalar temas, ¿no? Pero no es el único que lo hace. O sea, a ver, no es que llega engañada la gente al cine, porque la gente va al cine también como una manera de diversión, ¿no? El cine tiene muchas funciones, no solamente la que estamos proponiendo nosotros, la de pensar, la de reflexionar, la de aprender nuevos mundos que a veces son muy lejanos a los nuestros. Entonces, vos a través del cine es muy fácil conocer un país, a lo mejor al que nunca fuiste, y te mirás una película de ese país y decís, wow, aprendí un montón, porque te entró por todos los sentidos, por la oreja, por la vista, por la sensibilidad de poder captar esa manera de ser de ese país. Claro. Bueno, eso es lo que están intentando hacer, ¿no? Usando quizás una mezcla de géneros que nos permitan llevar un mensaje que es el que quiere hacer. Este director que hizo El Patrón, además tiene otra película que es del 2020, que va por el mismo lugar, que se llamó Crímenes de Familia, con Cecilia Roth. Excelente la película. Excelente. Y viene en sintonía también con otra película que nosotros habíamos ya charlado un día acá, que fue Cama Adentro, ¿no? Tenía que ver con el momento histórico que se estaba atravesando en el 2020. Ahora, esa capacidad de, a pesar de ser un thriller y contar lo social, realmente es de destacar. Es sorprendente. Sí. Y Marita, volviendo al tema de la película que estamos viendo juntas hoy, ¿no? Sí. El Patrón, por ahí a lo mejor si hay gente que no la vio, comentar un poco de qué se trata, obviamente sin spoilear, pero como para que la gente que está escuchando o viéndonos pueda entender por qué estas reflexiones que estamos haciendo juntas. Sí, es una película argentina que trabaja la cuestión, yo diría, de un migrante interno. Trabaja muchas cosas. Sí, si nos ponemos a hilar fino demasiado a veces. Pero de un migrante interno que llega a la ciudad de Buenos Aires en busca de trabajo, bueno, y va pasando una serie de vicisitudes. Bueno, no voy a spoilear, no voy a contar la película, véanla porque vale la pena. Pero bueno, ese sinfín de situaciones que tiene que atravesar le sirven al director para mostrar la sociedad en la que se inserta. No solamente la sociedad que lo rodea, sino también, por las características que va a tener la película, hasta un sistema judicial, yo no diría corrupto en todas sus partes, pero sí un sistema judicial enquilosado, burocrático, que por un lado solamente piensa en sí mismo, pero que por algún momento, en algún espacio, en algún interdicto
conflicto, encuentra otra cosa, encuentra otros personajes más humanos que permiten contar otra historia. Ahora que lo nombras, el tema de la humanidad me parece que es uno de los tantos temas, como vos decís, muy presentes, la deshumanización y la humanidad. Cuando, como vos bien decís, se encuentran con otros actores que apelan a lo humano y pueden transformar ese caso, ¿no? Y darle una resolución de alguna manera. Me parece que es un tema que atraviesa inclusive todas las realidades de los personajes. Por ejemplo, en la cuestión laboral, en donde, bueno, primero, lo humano, por ejemplo, la entrevista que él tiene con la psicóloga, ahí me parece que es una instancia en donde, por lo menos yo, por primera vez apela a lo humano y donde esta persona, este trabajador, que es Hermógenes, que lo protagoniza Joaquín Furriel, que es el empleado de la carnicería, puede tomar la voz y puede expresarse. Me parece que un poco ahí está el rescate de lo humano. Estamos hablando de un trabajador que, como vos decías, vino de Santiago del Estero, buscando un futuro mejor, es empleado en una carnicería, y a partir de ahí vive situaciones que están totalmente en una situación de vulnerabilidad, sometido al poder de su patrón, que es su empleador, y donde la dignidad está totalmente vulnerada y lacerada, ¿no? Los tiempos de trabajo, el vivir directamente en el lugar de trabajo, las presiones, las amenazas o el estado inclusive de las condiciones en las cuales él y luego su esposa estaban viviendo también, son condiciones que no son dignas. Entonces, en un momento, en el alegato final del abogado, él hace una diferenciación que me parece que es importante y él dice: acá nunca hubo una relación laboral, sino solamente hubo una relación de esclavitud. Entonces me parece que, bueno, y pensando un poco también de las cuestiones laborales y el marco legal y las leyes laborales, ¿no? Cuando las leyes laborales son creadas justamente para preservar lo digno de las personas que trabajan en lo que son las necesidades básicas, el tiempo de descanso, el tiempo de ocio, el tiempo de la salud. Entonces yo me preguntaba, ¿no? Si perdón que lo traiga así como de repente, pero me parece que por lo menos a mí me gustaría resaltarlo, me parece que es importante, en esta nueva propuesta de reforma laboral que pretenden introducir o llevar adelante el gobierno de Milei, bueno, esto deja de lado, me parece que lo reduce a términos productivos y deja de lado la humanidad, o sea, dejando de tener en cuenta que quienes realizamos los trabajos somos personas, que si nuestro tiempo se va a reducir solamente a tiempos productivos y estar regida, en vez de las leyes laborales, regido el trabajo y la legislación por leyes del mercado, me parece que se está dejando de lado que quienes producen el trabajo son seres humanos que necesitamos descansar, que necesitamos darle tiempo a la familia, darle tiempo. Yo pensaba en la organización, ¿no? Con el banco de horas, el tema de la posibilidad de perder nuestra jornada laboral de 8 horas, que fue una conquista de los trabajadores. Si nuestro tiempo va a estar totalmente supeditado a las necesidades de nuestro empleador, es porque justamente lo reduce a términos productivos. Entonces, bueno, nuestra vida no va a poder ni siquiera organizarse, claro, ni proyectarse. Es que la película hace eso justamente. Vos fíjate que cuando aparece lo legal, cuando hay que castigar. Exacto. Porque hasta ese momento no aparece lo legal, porque hay un montón de cosas que faltan, sobre todo los derechos del trabajador, que no tenía ninguno. Es más, era sistemáticamente engatusado de diversas formas y siempre al margen de la ley. No había ley para él. Nunca se podía insertar porque, bueno, no porque él no quisiera, él quería, pero había todo un sistema que se vale de los marginados, de los vulnerables, para poder hacer eso. Por ejemplo, el tema educativo. Exacto. Este muchacho estaba como al margen porque no tenía ninguna herramienta que le permitiera defender esos derechos que como ser humano, como vos decís, por supuesto tiene. Entonces, bueno, claro, simplemente aparece la ley que castiga un hecho que, como buen thriller, en cierto momento de la película ocurre,
pero que a pesar de eso hay toda una serie de violaciones de derechos que se vienen arrastrando que nadie mira. Pero no son violaciones de derechos que le pasan solamente en este trabajo. Esto tiene que ver con la historia, porque la película habla de un muchacho que viene de Santiago del Estero. ¿Y de qué se ocupaba? Y se ocupaba de la tala del quebracho. ¿Y el quebracho para qué servía? Y el quebracho servía para hacer los rieles del ferrocarril y para el tanino, para el tratamiento de los cueros. Claro. Y esto en su provincia y en nuestra provincia, porque en la provincia de Santa Fe, en el norte, también existió una empresa que hacía algo exactamente igual y que creó un imperio en el norte de Santa Fe, llamada La Forestal, que inclusive llegó a tener moneda, circulaba moneda interna, o sea, una moneda paralela a la existente en el país. Y hasta tenían ejército propio, o sea, para que nos demos cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Claro. Bueno, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no solamente él se encuentra como migrante con problemas en el trabajo nuevo al que accedió en provincia de Buenos Aires, sino que trae una historia de nuestro país donde muchas cosas cooperaron para que él estuviera en ese lugar. Claro, exacto, una organización casi mafiosa, ¿no? En donde... Sí, pero a ver, esto es para muy presente la cuestión del poder, digo yo, lo pienso de ese lado. Lo que pasa es que si hacemos un estudio... Y de la exclusión social. De los lugares en nuestro país donde el derecho funciona, está íntimamente relacionado con los sectores que mayor avance capitalista alcanzaron. Exacto. Entonces estoy hablando del cordón fluvial industrial que arranca en Santa Fe y termina en Buenos Aires. El resto se conectó con sus diversas producciones a ese eje que es el agrícola exportador. Claro. El resto está conectado a eso. Y mal conectado con el quebracho, conectado con el tanino, conectado con el algodón, porque cuando se le terminó el ciclo al quebracho, en el Santiago, por ejemplo, empezó el ciclo del algodón, que no le mejoró para nada la vida a la gente. Es más, hoy en día existe un movimiento en Santiago del Estero que se llama el Mocase, que es fruto, su origen justamente de esta situación, de la terrible situación de esclavitud, como vos decías, que tenían estos trabajadores. Entonces la gente que emigraba a Buenos Aires o a Rosario o a Córdoba era justamente para buscar un futuro mejor. Un futuro mejor. Sí. Igualmente, acá se ve bien en el caso de Hermógenes, en esta situación de esclavitud en la que estaba trabajando, él no sabía cuál era su salario, se le descontaba 1 kilo de carne por día por más de que no lo consumiera, era obligado a hacer trabajos indignos, a estafar a los vecinos, y siempre, ¿no?, con la promesa de un futuro mejor, con la promesa de una vivienda, siempre con la promesa de un futuro, ¿no? Entonces yo me preguntaba en el sentido que le damos al trabajo, ¿no?, salvando las distancias de la situación en la que estaba esta persona. Pero bueno, volviendo a lo que te decía hoy de pensar el trabajo en términos productivos solamente, pensar también el trabajo, que no es solamente producir dinero o producir riquezas, también es la posibilidad a lo mejor de proyectar una familia, una carrera, un horizonte o un objetivo que vos tengas en tu vida. Es un proyecto de vida también la posibilidad de tener un trabago. Es que cuando alguien está ocupado, no está ocupada esa persona, está ocupada o desocupada la familia. Exacto. Entonces, no es y cuando digo la familia, digo los hijos, y digo los padres, y digo el grupo familiar. Eso es algo que también se ha tratado de romper, porque con este individualismo reinante del sálvese quien pueda, justamente es más fácil manejar al otro, no tenés en quién apoyarte. Exacto, que eso... Y el caso de sí, acá de la película no solamente lo trabaja con Hermógenes, este tema, sino también con la esclavitud que propone para su esposa. Para su esposa. ¿No? Que no vamos a contar todo porque la tienen que ver. La tienen que ver, exactamente. La tienen que ver, por favor, porque vale la pena, porque parece que fue ayer la película y que todavía muchas de esas cosas, si miramos bien, siguen pasando. Siguen pasando, sí, y que tenemos, está a la vuelta de la esquina, volver a eso, con la propuesta con la propuesta que vuelvo a repetir, el tema de la reforma, es volver, ¿no?, a ciclos pasados, a momentos en donde
en donde no había derechos y se vivía en una situación de esclavitud, ¿no? Por exclusión social y también por falta de protección, porque las leyes laborales justamente protegen al trabajador porque están en una situación desigual de poder. Hoy hablaba justamente de poder. Si vos imaginate que las leyes protegieran al empleador o a las corporaciones, ese poder se transformaría en abuso y el trabajo se traduciría en explotación, ¿no? Por eso lo importante de preservar los derechos laborales. Derechos que no salieron de la nada. Exacto. Que no se levantó un día un presidente y los dictó. Fueron fruto de luchas de muchísimos años en las que muchos trabajadores dejaron su vida y la de sus familias para conseguir esos derechos. Así que creo que tenemos la obligación de defenderlos. Es parte de nuestra historia y es parte de nuestro futuro, porque existimos en el mundo también y nos reconocen en el mundo por haber logrado derechos en amplias cuestiones. Una de ellas es la laboral, ni que hablar los derechos humanos, ¿no? Que también están íntimamente relacionados con esto. Totalmente de acuerdo, Marita, por eso hay que reforzar y fortalecer nuestras organizaciones, ¿no? Porque hacia algo hemos aprendido los trabajadores y las trabajadoras es organizarnos. Por eso, ante el individualismo que nos vienen a proponer, nosotros es importante, ¿no? De hecho, ayer hubo una demostración de lo que es la fuerza de la organización de los trabajadores, con la movilización de la CGT, que convocó a muchos gremios en una total unidad para poder frenar esta reforma que quiere avanzar, ¿no? Y se ha logrado posponer por lo menos hasta febrero. Me parece que eso nos tiene que dar una esperanza y una fortaleza como para poder seguir en la lucha, para poder defender a nuestros derechos, porque también es otra cuestión, ¿no? Propia de los trabajadores. Nosotros no pensamos en uno mismo, nosotros pensamos en todos los trabajadores y las trabajadoras. Cuando enfrentamos una lucha, la enfrentamos por los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores informales, o sea, quienes están en situación de formalidad, de informalidad y también los desocupados. No lo hacemos por uno, sino que lo hacemos por todos. Es realmente la sociedad la que está en vilo ante estas nuevas leyes. Exacto. Yo los invito a que por favor se acerquen a ver este tipo de cine y especialmente esta película y lo que plantea. El director se basó para llevarla a cabo en textos que ya existían, que quiero decir que esto no pasó ayer o en el 14 cuando se estrena la película, sino que ya había sucedido antes. Hay un jurista que se llama Elias Neumann que escribe justamente, porque este es un hecho real, lo que le ocurre a una persona que se llamaba Víctor Saldívar, el que va a ser Hermógenes, y al que después su jefe le pone Santiago, porque vos fijate. Hasta su identidad le roba. Santiago inapto, ¿no? Inapto. Tiene mucho que ver esto. Bueno, y justamente las declaraciones que esta persona hace son tomadas por el director para armar el guión, y dejarnos esta joya que vale la pena ver. Bueno, Marita, muchas gracias. Una vez más, un gusto enorme tenerte acá en este programa. Así que espero que lo hayan disfrutado, que los invitamos y las invitamos a ver la película y a que sigamos reflexionando y pensando en forma colectiva. Así es. Muchas gracias.